Bien, bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que son los biocombustibles. Bueno, vamos a empezar. Voy a activar aquí el puntero. Bueno, bien, como habíamos comentado, las energías renovables pueden dividirse en diferentes categorías, ¿no? Dentro de ellas vamos a encontrar a la bioenergía, que es la energía extraída de la biomasa, ¿no? Ya hemos comentado algunas de ellas, hemos comentado la fotovoltaica, la solar térmica y la eólica, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la biomasa y también de lo que es la bioenergía, ¿no? Entonces, la biomasa la podemos definir como cualquier material de origen orgánico, sea animal o vegetal, que almacena energía utilizable, ¿sí? Esta energía pues es una acumulación de la energía del sol, o sea, es decir, la energía que está acumulada en la biomasa, su origen es del sol, ¿sí? Con la biomasa podemos nosotros obtener biocombustibles, que son, bueno, son productos generados de la transformación de la biomasa, que, bueno, se pueden utilizar con fines energéticos. Estos se pueden clasificar según su estado físico, es decir, pueden ser sólidos, líquidos o, o gaseosos. ¿Cuáles son las fuentes principales de la biomasa? Bueno, tenemos fuentes vegetales, que pues prácticamente cualquier componente de una planta, fuentes animales, cualquier parte o residuo animal, fuentes industriales, que, bueno, son a consecuencia de actividades de fábricas, industrias, sobre todo de tipo agrícolas, alimentarias, forestales, etcétera. Y, bueno, también puede surgir biomasa a partir de ciertas actividades humanas, ¿no? Producidas por basura, residuos sólidos, aguas residuales. Podemos clasificarlos además en sólidos, líquidos y gaseosos, de acuerdo a su generación. Los de primer generación son los que eh, se producen de una forma directa, ¿no? Por ejemplo, la leña, digamos, en un biocombustible sólido, que es la leña, podemos ir pues directamente al árbol, ¿no? Y ya tenemos pues este biocombustible, ¿no? Eh, También son los primeros que se generan o que empiezan a utilizarse. Por ejemplo, hablemos del bioetanol. Sí, es bien sabido que tanto el bioetanol como el biodiesel, surgen a través de un proceso. Ahí tenemos la biomasa y la transformamos, ¿no? La transformamos ya sea en bioetanol o biodiesel. Entonces sufre una transformación. Son los primeros tipos de biocombustibles, en este caso líquidos. Estos biocombustibles vienen, por ejemplo, puede ser de productos que compiten con alimentos, por ejemplo el maíz o la caña, ¿sí? Eh, entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando de esa competencia alimenticia, es decir, que podemos generar nuestros biocombustibles de, de una materia prima que es independiente, ¿sí? Totalmente independiente, pues les vamos incrementando su generación. Por ejemplo, hablando del bioetanol, se empieza a producir a partir del maíz, de la caña, eh, y, bueno, como podemos ver, hay una dependencia ahí, más bien una competencia con
la alimentación, ¿no? Porque también el maíz se utiliza como un producto alimenticio. En una segunda etapa podemos extraer etanol eh, de, este, de algunos otros procesos que pueden ser que la materia orgánica venga de desechos, ¿no? Es decir, reutilizar cierta materia orgánica, como puede ser el etanol celulósico, ¿sí? Eh, Podemos, por ejemplo, del biodiesel, podemos hablar de los residuos de los aceites, ¿sí? Y en una tercera generación podemos producir, por ejemplo, ya sea biodiesel o etanol a partir de algas. Entonces ya son algas que están dedicadas, que su cultivo o su proceso de producción de las algas está orientado totalmente a la producción ya sea de biodiesel o etanol, y no hay una competencia, no hay un ligamiento con otro sistema de producción como puede ser el alimenticio. Por ejemplo, en el caso de los sólidos podemos hablar de torrefactos, biochar, bueno, que son ya procesados a partir pues de los desechos, ¿no? Intentamos reutilizar estos desechos que a veces se generan, por ejemplo, en algunas industrias, eh, y entonces ya no vamos directamente a deforestar, no vamos directamente a cortar la materia, sino que bueno, ya hay una industria que está de alguna manera trabajando, y el residuo que se genera podemos nosotros trabajarlo, ¿no? Y lo mismo es en este caso para los gaseosos, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hablamos de primera, segunda y tercera generación, pues estamos hablando de biocombustibles que son más independientes, eh, que no compiten con otros sectores, que no compiten con otras industrias. Bien, el origen de la energía en la biomasa. ¿Cómo se genera energía en la biomasa? ¿O por qué decimos que hay energía en la biomasa? Bueno, la biomasa obtiene la energía ahora sí que a través de la clorofila. La clorofila actúa como un semiconductor. Como ya vimos en las clases de fotovoltaica, las celdas utilizan un semiconductor, y es a través de estos semiconductores que se da un flujo de carga. Entonces, algo muy parecido sucede con la clorofila. Entonces, la clorofila es una molécula eh, que, en resumen, lo que hace es, cuando entra en interacción con la radiación, eh, pues se puede dar un flujo de carga, ¿sí? Entonces, bueno, la clorofila en la cabeza, por así decirlo, sirve como un receptor de radiación. Aquí podemos ver una molécula de clorofila. Y entonces, bueno, tenemos aquí, por así decirlo, como una celda donde pues va a estar absorbiendo radiación. Esta radiación o esta energía radiante permite romper enlaces, ¿sí? Y permite también que se dé el flujo de carga, ¿no? Entonces, bueno, se dice que en uno de los enlaces dobles se absorbe energía pasando de la banda de valencia a una banda de conducción. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que da la oportunidad a que los electrones puedan fluir como si fuera a través de un conductor. Pues este electrón, cuando ya está, por así decirlo, disponible, o bien puede hacer que la molécula regrese a su estado original y se emita fluorescencia o se emita una especie de radiación,
O bueno, se puede transferir a un compuesto, por ejemplo, podemos reducir CO2, ¿no? Entonces, podemos almacenar ese carbono, ¿no? Bueno, aquí una imagen comparativa, ¿no? De una celda fotovoltaica. Tenemos un conductor tipo N y uno tipo P, donde por un lado, cuando incide un fotón, pues va a haber la posibilidad de un flujo de electrones, ¿no? Por un lado, donde vamos a tener fuente de electrones, y por otro lado vamos a tener una fuente de receptores de electrones, ¿no? Entonces, en este flujo nos permite almacenar energía, ¿no? Algo muy parecido sucede con las plantas. Estas pues reciben radiación a través de lo que ya comentamos de la clorofila. Tenemos especie de biopaneles, ¿sí? Y en conjunto, en unión con el agua disponible y eh, el dióxido de carbono inmerso en la atmósfera, pues podemos almacenar energía, ¿no? En forma de carbono, en forma de compuestos de carbono e hidrógeno, ¿no? Y bueno, también podemos tener biobaterías, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la bioenergía? Bueno, pues que es versátil, ¿no? Permite satisfacer la mayor parte de los usos finales de la energía. Es almacenable, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Puede completar la intermitencia de otras fuentes de energía renovable y puede usarse tanto para generar calor como para generar electricidad. Es estable, lo que permite desarrollar sistemas de suministros a diferentes niveles, ¿no? Hogar, local, regional, nacional y hasta global. Es comercialmente madura, muchas de sus tecnologías para su producción están disponibles en el mercado. Entonces, sí, efectivamente la bioenergía tiene características muy importantes, ¿no? Es importante pensar en una bioenergía sustentable, ¿no? Entonces, para que sea sustentable el uso de la biomasa como una fuente de energía, pues se necesita que la producción de la biomasa se lleve de manera adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos estar consumiendo biomasa, pero a la vez necesitamos garantizar que se siga produciendo, ¿no? Si vamos a talar, por ejemplo, cierta región, pues necesitamos también estar trabajando en reforestarla, ¿no? De tal manera que pues se cumpla un ciclo, ¿no? Es importante también analizar la biodiversidad. No podemos llegar a destruir una zona y plantar solamente un tipo de cultivo, porque entonces quitamos la biodiversidad de las plantas, de los árboles, y con eso mismo la biodiversidad en la fauna y en la microfauna pues también se ve degradada. No afectar el uso del agua, lo que comentamos, no sobreexplotar. Es importante no degradar el suelo, ¿no? Y regularmente eso se hace cuando trabajamos con monocultivos, ¿no? Y pues bueno, también hay que pensar en un uso adecuado y eficiente, ¿no? Vamos a talar, por ejemplo, árboles para generar calor y los vamos a quemar en un fogón abierto. Pues eso es pues muy ineficiente, ¿no? Gran parte de la energía se está desperdiciando ahí. Eh, y que bueno, también debemos de conectarlo con la satisfacción del usuario, ¿no? ¿Cuáles son la perspectiva internacional de las energías? Bueno, eh, aproximadamente para el 2019 un 11.4 de las energías renovables, ¿sí? Estamos todavía muy abajo. Y de estas energías renovables a nivel mundial, bueno, tenemos un 57 para hidroeléctricas, 4 solar, 7.8 eólica. Y bueno, por aquí tenemos entre térmica y eléctrica, ¿sí? Que podríamos unir para pensar en la biomasa, ¿no?
Si bien a veces podemos tener la perspectiva de que la bioenergía no es muy usada, pero es una de las energías renovables más usadas a nivel mundial. ¿Sí? La mayoría de la gente utiliza biocombustibles, ¿no? Todavía. Bueno, para México, 2019 estábamos hablando de un 7.3, ¿no? De energías renovables, de toda la energía, de las energías primarias, ¿no? Y dentro de las energías renovables, pues bueno, por aquí tenemos la eléctrica, hidroeléctrica con un 37.5, solar 7.9, eólica 11.3 y tenemos por aquí calor 38.4 junto con eléctrica 5.3, ¿no? Entonces, pues ya vamos teniendo una idea que también en México se utilizan mucho las, la bioenergía, ¿no? Eh, pues actualmente la tecnología usada en México es muy deficiente. ¿Cuál es la biomasa más utilizada en México? Pues es la leña, ¿no? Entonces, si bien, bueno, hay desperdicios también de los recursos biomásicos, hay residuos que no se están reutilizando, ¿sí? Y con eso, bueno, lleva a un desperdicio de la energía, ¿no? Y pues esto, al no ser eficiente en su uso, como regularmente lo que se va a hacer es combustionarla, pues la combustión no se lleva de manera completa, se generan gases tóxicos, hollín, etcétera, ¿no? Y entonces eso tiene pues repercusiones en la salud de los usuarios. Y bueno, aquí les muestro una tablita donde podemos analizar cuál es el potencial biomásico en México. ¿Sí? Eh, bueno, aquí está según el tipo. ¿Sí? Por ejemplo, manejo de madera, de bosques nativo. Estamos, tenemos un potencial de 1515 pentajoules anuales, ¿no? Que representan un 42%. Y así podemos ir viendo otros componentes, por ejemplo, la Jatropha curcas, que puede servir para producir biodiesel. Estamos hablando de una producción de 27 pentajoules anuales, ¿no? Un total de 3.569 pentajoules anuales, ¿no? Un 100%, ¿no? Entonces, más o menos este es el potencial biomásico que tenemos en México, ¿no? Por supuesto no podemos utilizarlo todo porque nos quedamos sin recursos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de los biocombustibles sólidos. ¿Qué es la biomasa sólida? Bueno, es la materia orgánica. Eh, Tienen como base una estructura formada por carbonos, hidrógenos y pues también oxígenos. Eh, Puede decirse que es el material más abundante en el planeta y por lo tanto es muy barato, ¿no? Ahora, el componente fundamental de los biocombustibles sólidos es la lignocelulosa y es de ahí donde nosotros podemos extraer energía, ¿no? A través de este proceso de la fotosíntesis donde nosotros absorbemos carbonos y hidrógenos, bueno, formamos lignocelulosa que, bueno, está compuesta por celulosa, lignina y hemicelulosa. Aquí les muestro pues bueno, las moléculas, ¿sí? Como pueden ver, tenemos enlaces de hidrógeno y carbono, ¿no? Tenemos una gran abundancia de hidrógenos y carbono. Eh, Además de eso, bueno, también puede tener agua, algunos otros extractos orgánicos y pues lo que se va a convertir en cenizas, ¿no?
En resumen, bueno, lo que nosotros hacemos es cuando combustionamos, por ejemplo, un trozo de leña, pues es romper estos enlaces, ¿no? Y se genera una reacción que se retroalimenta y estamos por un lado emitiendo gases que contienen hidrógeno y carbono, ¿sí? Este, y pues ya estos enlaces al combustionarse pues ya forman CO2, forman vapor de agua y liberan calor, ¿no? Que es lo que nosotros utilizamos. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos es, bueno, un proceso en el cual llega radiación a las plantas a través de la clorofila. Podemos generar lignocelulosa, es decir, enlaces de carbono e hidrógeno. Y después, bueno, que podemos nosotros utilizar a través del proceso de combustión, liberar estos componentes y pues se libera energía y poder utilizar esta energía. Entonces, en resumen, pues la combustión es el proceso inverso de la fotosíntesis, ¿no? Cuando hacemos fotosíntesis, pues capturamos estos carbonos y estos hidrógenos, ¿no? Y cuando combustionamos, pues liberamos nuevamente estos carbones y estos hidrógenos. ¿Cómo los liberamos? Pues a través de dos moléculas, ¿no? Que es el CO2 y el H2O, el agua, ¿no? Dióxido de carbono y agua. Bueno, una condición es que en la combustión se debe emitir la misma cantidad de energía que fue captada por la clorofila en la generación de la lignocelulosa. La combustión de la lignocelulosa es un proceso que es muy complejo, ya que no solamente es bueno quemar la lignocelulosa, sino que esta lignocelulosa también está conectada con otras cosas, ¿no? Con otros minerales, con otros medios orgánicos, con agua, ¿sí? Entonces, algo que, por ejemplo, sucede cuando queremos quemar una madera muy húmeda, pues esta no se quema, ¿no? Necesitamos secarla un poco. Y de hecho, siempre se queda con algo de humedad y en el mismo proceso de combustión se gasta energía en evaporar esta agua, en seguir secando la madera, ¿no? Entonces, parte, además de liberar el agua, también sirve esta energía para romper enlaces y se liberen gases, ¿no? Y estos gases son los que se combustionan. O sea, realmente cuando quemamos madera, no quemamos un sólido, sino quemamos un gas. Eh, Muy bien. Bueno, con esto podemos cuantificar también cuál es el poder calorífico o cuál es la energía que puede tener este, una, una fuente de biomasa, ¿no? De tipo sólida, ¿no? Entonces la biomasa lignocelulósica va a tener una parte de carbonos, hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, azufres, ¿no? Y pues vamos a producir compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Por ejemplo, podemos pasar de carbono a CO, a monóxido, y vamos a liberar 111 kilojoules por cada mol de carbono. Y bueno, después de tener CO2, después de tener monóxido, podemos formar los dióxidos. O en una cadena completa, desde el carbono hasta el dióxido, vamos a liberar 394 kilojoules por cada mol de carbono, ¿no? También otro componente importante es el hidrógeno, con el cual vamos a formar agua y vamos a liberar aproximadamente 286 kilojoules por cada mol, ¿sí? Y bueno, hay otro componente que es el azufre, que en muy poca proporción, pero que también va a liberar energía, ¿no? Bueno, aquí es importante que también se pueden generar óxidos nítricos, ¿sí? En el proceso de la combustión, y eso es porque también en la atmósfera hay nitrógeno, ¿no? Sin embargo, la generación puede ser mínima, ¿no? Y eso es porque el proceso necesita temperaturas muy altas. Bueno, los biocombustibles líquidos, los más comentados, los más importantes son pues el bioetanol y el biodiesel, ¿no?
En el caso del bioetanol o alcohol etílico, proviene pues de la biomasa a través de ciertos procesos bioquímicos, que es el proceso de fermentación, destilación. Eh, entonces fermentamos azúcares, que regularmente vienen de la caña, almidón, celulosa y otras formas de biomasa. Y bueno, en el caso del biodiesel se produce a través de pues las grasas, ¿no? Los aceites vegetales, grasas animales o lípidos en microalgas. Entonces la fuente del bioetanol pues son los azúcares, ¿sí? Carbohidratos, y en el caso del biodiesel pues son grasas, triglicéridos. Bueno, el bioetanol pues tiene su historia, se empezó a utilizar incluso antes de que se conocieran las gasolinas, ¿sí? De hecho se tenía la idea, ¿no?, de que este iba a ser el combustible para los coches, y que pues en su momento pues era rentable, ¿no? Pero después aparecieron los derivados del petróleo y que pues tenían un precio mucho más bajo y pues ganaron la carrera, ¿no? Entonces pues actualmente utilizamos eh, pues combustibles a base de petróleo, ¿no? Y ya sabemos que ahora pues son un gran problema, ¿no? Y es difícil poder deslindarnos de pues toda esta maquinaria, de toda esta industria, ¿no? Si bien, bueno, el poder calorífico es un 30% más bajo que el de la gasolina, y bueno, se utilizan una relación gravimétrica para sustituir gasolina por etanol respondiente de 1.4 a 1. Es decir, no, no podemos sustituir eh, directamente, por ejemplo, en un motor a gasolina por etanol, ¿no? De hecho, bueno, no sé si sepan, si han alguna vez escuchado, hay por ahí una empresa que se llama Oxyfuel, que está impulsando el uso de etanol. Me parece que este etanol lo producen en Veracruz y pues lo mezclan con las gasolinas. El etanol tiene un grado de pureza, me parece que es del 99%, y no sé si lleva algún otro proceso de tratamiento, y pueden mezclar cierto porcentaje de gasolina con cierto porcentaje de este etanol. Actualmente en México ya se está utilizando etanol. Eh, Sin embargo, bueno, todavía está evolucionando porque no está totalmente regulado, ¿no? Pero en principio pues ya hay una empresa que lo hace. Yo he tenido la oportunidad de probarlo y efectivamente, bueno, sí hay una mejoría en el rendimiento. Sin embargo, posiblemente hay que analizar si en un futuro este etanol va a afectar al motor, ¿no? Entonces, bueno, es algo que todavía hay que seguir probando. Entonces, como les comentaba, en el caso del bioetanol, pues se extrae a través de la fermentación de azúcares. Los mayores productores y consumidores del bioetanol pues es Estados Unidos y Brasil, al menos en Latinoamérica o en América. Eh, entonces, una vez que se fermentan estos azúcares, pues viene un proceso de separación y purificación, ¿no? Este proceso de destilación, y que es complejo, ¿no? Porque necesitamos un alto grado de pureza. Y a este proceso o a este bioetanol que proviene de estos fermentar azúcares, por ejemplo, como el maíz o de la caña de azúcar, se le conocen como pues de primera generación. Bueno, la producción de biodiesel, eh, bueno, que el biodiesel se define como un éster monoal como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadenas largas, ¿no? Y que son derivados de lípidos y aceites, ¿no? Y se entiende que pues tienen que ser renovables. Bueno, aquí les muestro algunas estructuras, ¿sí? Eh, pues de estos ésteres, ¿no?
En sí, bueno, hay diferentes ya procesos para generar biodiesel, ¿sí? Eh, Generalmente, bueno, tenemos nuestra fuente de lípidos, nuestra fuente de triglicéridos, ¿sí? Que puede ser, bueno, de aceites vegetales, de grasa animal, ¿sí? Y bueno, se mezcla con un porcentaje de metanol, ¿sí? Y también, bueno, con un cierto porcentaje de un catalizador, ¿no? Y a una temperatura controlada podemos nosotros generar, como resultado, tener pues este biodiesel. El poder calorífico es ligeramente menor al del petróleo. Es, y bueno, esto lleva a una disminución en la potencia del motor del 5%, es mínimo. Prácticamente nosotros podemos sustituir directamente el diésel por el biodiesel, ¿no? Sin embargo, es muy importante saber de dónde viene este biodiesel, para que pues su producción pueda ser eh, competitiva en el mercado, ¿no? Y bueno, la producción de biodiesel pues va a estar en función de los tipos de grasas, de los tipos de aceites que se utilicen, ¿sí? Em, de cómo están constituidos, por cadenas simples o por cadenas mixtas, más complejas, y de la cantidad eh, de ácidos grasos formados, ¿no? Es muy importante que en el proceso de producción de biodiesel pues se tengan, ahora sí que la materia eh, prima, la materia fuente, pues tiene que tener cierto grado de pureza, ¿no? Entonces, esto es muy importante para garantizar una producción adecuada, ¿no? Entonces, regularmente pues hay que quitarle ciertas impurezas. Entonces eh, hay un proceso, por así decirlo, general para el refinado de las grasas y aceites que consta de 4 etapas, ¿no? El desgomado, neutralización, decoloración y desodorización, ¿no? Es muy importante, bueno, saber elegir, ¿no?, nuestra materia prima, porque pues esto nos va a garantizar pues un biodiesel también de alta pureza, económico, o sea, barato en su producción, y pues de alguna manera rentable, ¿no? El método más usado para producir biodiesel es el método de transesterificación catalítica, ¿sí? Que en resumen consiste, bueno, en tener nuestro aceite, se une con un alcohol, ¿sí? Y utilizamos un catalizador, regularmente es hidróxido de potasio, y con ello pues tenemos productos, ¿no?, que son el biodiesel y un subproducto que es la glicerina, que también puede tener otro uso en la industria, ¿no? Entonces, bueno, en general nosotros podemos tener cadenas muy complejas como triglicéridos y irla degradando hasta llegar a monoglicéridos, y pues bueno, tener lo que es eh, nuestro biodiesel, ¿no?, y nuestro subproducto que es la glicerina. Eh, Dentro de los catalizadores utilizados hay catalizadores homogéneos y de tipo heterogéneos, ¿no? Dentro de los homogéneos están pues los catalizadores básicos, como les comentaba, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, que bueno, van a tener un buen rendimiento. Además, los hidróxidos son relativamente económicos, un buen grado de pureza, y pues va a ser económicamente en su manipulación y transporte, ¿no? Metóxidos de potasio, de sodio, de potasio, también bueno, tienen un excelente rendimiento y pureza, pero pues va a ser caro en su manipulación y transporte. Y bueno, eso va a depender cuál es la necesidad, ¿no? Y hay otro tipo que son los catalizadores heterogéneos, que bueno, tienen ciertas características, bueno, que se requieren condiciones de operaciones moderadas, eh, sus conversiones son menores, ¿sí? Es decir, su rendimiento de conversión de los triglicéridos
o de las grasas a biodiesel. Y pues bueno, se requieren también temperaturas y presiones relativamente extremas, ¿no? Bien, los biocombustibles gaseosos, como bien lo estamos diciendo, son gases. Estos gases se producen, bueno, a partir de cierta reacción, ¿sí? Eh, y pues bueno, se le conoce como biogás también, ¿sí? Entonces, el biogás se produce a partir de una digestión anaerobia, ¿sí? Y se utiliza también para el tratamiento de residuos orgánicos, ¿sí? Y en este proceso de tratamiento de residuos orgánicos se obtiene un gas que pues tiene un poder calorífico, ¿no? Es decir, un combustible, un biocombustible. Este biogás, bueno, va a estar compuesto en cierto grado por metano y dióxido de carbono. Como sabemos, el dióxido de carbono no va a combustionar, no va a ser un combustible, ya no podemos seguirlo oxidando, pero al metano sí. Entonces, nuestro combustible como tal es el metano. Y bueno, también hay otros componentes como monóxidos, hidrógeno, que también podrían fingir en su momento como combustibles, ¿no? Entonces, bueno, los residuos orgánicos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, el estiércol de los animales, incluso los seres vivos, o incluso también en combinación con ciertos desechos orgánicos, pasan a un proceso de biodigestión, ¿sí? Donde, bueno, ahorita vamos a ver las etapas. En este proceso se genera un residuo, ¿sí? Que, bueno, puede ser utilizado para fertilizar la tierra. Y bueno, tenemos también un producto que es un gas, ¿no? Un gas que es como combustible. Entonces, en aproximación 100 kilogramos de estiércol de vaca nos podrían generar 120 metros cúbicos al mes, o 4 metros cúbicos de biogás al día. No todo ese biogás es combustible, como ya les comenté, un gran porcentaje es CO2. Y bueno, vamos a tener más o menos 200 litros de fluente al día, ¿no? De este eh, fertilizante, ¿sí? No siempre la composición de los gases es la misma, pues eso va a depender de la composición de ahora sí que de la materia orgánica. Pero en resumen, bueno, aquí les presento la ecuación, ¿no? Eh, y bueno, en función de estos componentes es lo que vamos a poder obtener de CO2, de metano y de otros componentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos exosas, celulosa, proteínas, lípidos, ¿sí? En función de la reacción, perdón, en función de la fórmula química, ¿sí? Es también el volumen de biogás que vamos a obtener, ¿sí? Y la composición de CO2 y metano, ¿no? Que como comentábamos, estos dos son los que mayor presencia van a tener en el biogás. Entonces, si tenemos materia orgánica con alto contenido de lípidos, vamos a tener, por así decirlo, un buen rendimiento, ¿no? 1400 litros por cada kilogramo de materia orgánica, ¿no? Y en su mayor composición vamos a tener metano. Entonces, para trabajar con este proceso, pues necesitamos en su mayoría lípidos. El proceso de producción del biogás, ¿sí? Consta de 4 fases: una fase hidrolítica, una fase acidogénica, acetogénica y por último la fase metanogénica, ¿no? Bien, en resumen, bueno, aquí moléculas complejas en la fase hidrolítica, moléculas complejas, bueno, se convierten en moléculas más sencillas, como monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y glicerina, ¿no? Luego estas moléculas sencillas
siguen transformando en ácidos orgánicos de cadena corta. Eh, y bueno, ya aquí empieza a haber presencia de dióxido de carbono e hidrógeno, ¿no? También por ahí una nueva rama que surge dentro del biogás está el biohidrógeno, ¿sí? Y es precisamente tener en cuenta estas dos etapas donde se produce el hidrógeno, y bueno, no llegar a la última fase, ¿no? Donde ya se forma metano, sino más bien quedarnos aquí con el hidrógeno, ¿sí? Pues bueno, eso tiene ciertas desventajas desde mi punto de vista, eh, porque pues el hidrógeno es un gas muy ligero y un poco más complejo de almacenar. Por otro lado, pues el metano es más fácil de almacenar, ¿no? Bueno, en la siguiente fase, la acetogénica, ¿sí? Eh, Aquí bueno ya se empiezan a generar, se empieza a generar el ácido acético y bueno, a la par ya empieza, se sigue transformando, eh, se sigue generando CO2 e hidrógeno, ¿no? La última fase, la fase metanogénica, se transforma pues ya este ácido acético en metano y CO2. En esa etapa, bueno, también se sigue produciendo hidrógeno, ¿sí? Y que luego, bueno, pasa a convertirse a metano. Hay por ahí interés también, por ejemplo, de que precisamente en estas etapas inundar de hidrógeno para generar un mayor porcentaje de metano, ¿no? Hay mucho que hacer en cada una de las tecnologías para optimizarlas y para mejorar el proceso, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, pues ahorita estamos viendo más o menos en qué consiste la bioenergía, las biomasas, eh, y pues bueno, más adelante vamos a entrar a fondo a trabajar con ellas.